segunda ley biológica nos habla del desarrollo bifásico de la enfermedad. Todas las enfermedades tienen dos fases si es que se resuelve el conflicto, porque si yo no resuelvo el conflicto no voy a pasar a la segunda fase. Y esto nos indica en el fondo que todas las enfermedades tienen un principio y un fin, y que este desarrollo es conocido. Y esto es súper importante porque las personas, por ejemplo, que tienen cáncer o enfermedades crónicas, los médicos los condenan a que sus enfermedades para siempre, por ejemplo, la diabetes, la artritis, la artrosis, la fibromialgia, y les dicen que no hay nada que hacer, que esa es su enfermedad y que prácticamente va a tener que estar toda la vida medicada. Y en el caso del cáncer, que como tuvo un cáncer tiene que cada cierta cantidad de tiempo controlarse porque el cáncer puede volver. Cosa que no tiene ninguna lógica porque todos nosotros nos hemos resfriado alguna vez y sabíamos que amanecíamos resfriados y como al séptimo día íbamos a estar sanos, o sea, y no había nada que pudiéramos hacer para curar o acortar eso, eh, independiente de que tomáramos lo que tomáramos, jengibre, paracetamol, un antibiótico, lo que sea, eso aliviaba síntomas, pero el resfrío continuaba esos días. Entonces, o una herida, por mucho que la estemos mirando todo el día, no va a sanar antes. Entonces, pero tampoco, si yo me resfrío este año y el próximo año me resfrío de nuevo, tampoco voy a decir, oh, me estoy resfriando, porque, debe ser porque el resfrío del año pasado. Y menos aún decir, ah, este resfrío es por el resfrío de hace 5 años que tuve, que volvió. A nadie se le ocurriría decir algo así. Sin embargo, con el cáncer, una persona tuvo un cáncer de ovario hace 10 años y ahora va al médico y le encuentran un cáncer de mama y dice, ah, esto debe ser metástasis del cáncer que tuviste hace 10 años. Absurdo, es absurdo. Entonces tenemos que entender que todas las enfermedades tienen un principio y si resolvemos el conflicto, tienen un fin. O sea, se termina la enfermedad. Y eso es algo que nos cuesta entender, que hay un proceso dentro de eso. Nosotros tenemos ritmos. Es como cuando yo voy al gimnasio después de un año, estoy en la fase activa, estreso mis músculos, estreso mis articulaciones, estreso mis huesos, y después al día siguiente no puedo caminar, ¿cierto? Porque empieza la fase de reparación. ¿Cierto? De día y de noche, nuestro sistema nervioso autónomo es el que controla esto, el simpático y el parasimpático. Que tenga el prefijo para significa que hace lo contrario del otro. O sea, si el simpático genera la, la, la contracción de los vasos, el parasimpático la dilatación. Si el simpático cierra los esfínteres, el parasimpático va a abrir los esfínteres. Entonces, siempre están estos dos funcionando durante toda nuestra vida. Sin embargo, durante el día, el sistema nervioso simpático, que es el de la actividad, está más presente que el parasimpático, y durante la noche está más presente el parasimpático, que está comandado por el nervio vago. El nervio vago es el principal nervio de este sistema nervioso, por lo tanto, a esta etapa le llamamos vagotonía. Entonces, durante el día estamos más simpaticotónicos, en la noche vagotónicos. Y seguimos este ritmo en una vida normal. Y de repente vivimos un evento, un DHS, nos echaron del trabajo, mi pareja decide terminar conmigo, mi hijo tuvo un accidente, cualquier cosa. Y vamos a estar en una fase de conflicto activo donde el sistema nervioso simpático va a estar altamente estimulado, hay mucho estrés, porque en el fondo lo que yo quiero es resolver la situación, por lo tanto no voy a dormir, no voy a comer, quiero salir de la situación. A esto Hammer le puso azul porque es la etapa fría del programa. Entonces, aquí nunca va a haber fiebre. Y yo estoy preocupado del conflicto.
depende de cuánto dure y cuán intenso yo lo viva, va a ser la vagotonía. Si yo estuve breve tiempo y no fue tan intenso como lo viví, mi vagotonía va a ser menos intensa. Y si es más intensa, va a ser más intensa la vagotonía. No, lo que no significa que dure lo mismo. Si yo estuve 2 años con el conflicto activo o 10 años con el conflicto activo, no significa que mi curación va a durar 10 años. Un órgano demora en regenerarse lo que demora en regenerarse. Lo único que estamos diciendo es que puede hacer la diferencia, la intensidad con lo que yo la viva, entre, por ejemplo, un pólipo o un tumor. Y que ese tumor sea más pequeño o más grande, ¿ya? Porque si se trata de un tumor que empieza a crecer con el DHS, va a seguir creciendo hasta que yo resuelva y luego se va a eliminar. Entonces, es muy importante saber si hemos resuelto y si hemos resuelto definitivamente, porque a veces resolvemos parcialmente, no tenemos recaída, lo que suele pasar en los programas que tienen que ver con el sistema osteomuscular, la artritis, la fibromialgia, todo lo que es hueso, músculo, generalmente hacemos soluciones parciales y estamos recayendo y por eso se transforman en enfermedades crónicas. ¿Ya? Y luego de resolver conflictólisis, por eso la sigla CL, viene una etapa caliente, que acá me puso en naranjo, que es la fase de vagotonía. O sea, es una reparación más profunda que la común de la vida diaria, más profunda, y esta vagotonía tiene 2 subfases también, una que se llama PCLA, PCL se refiere a post-conflictólisis, y PCLB, post-conflictólisis B. ¿Qué diferencia a estas dos? ¿O qué las separa? Es otra fase que es un evento que puede durar días incluso, que es la epicrisis o crisis epiléptica, que separa estas dos fases y las características de ambas fases son muy diferentes, ¿no? En la primera fase, la PSLA, se forma un edema, ahí hay edema, acumulación de líquido, todos alguna vez nos quemamos y se nos formó una ampolla, hay lo primero, agua, líquido intersticial, es para nutrir ese tejido que ha sido dañado, ¿cierto? Hay edema y hay un proceso inflamatorio. Esta parte es como compleja y aquí se puede tener recaídas por la sintomatología. Y después de la epicrisis, en la epicrisis se vuelve a activar el sistema nervioso simpático y esto permite que ese edema se empiece a eliminar y empezamos la fase cicatricial. Aquí se genera, ahí está las hemorragias, por ejemplo, la epicrisis o el infarto cardíaco, después viene la etapa cicatricial. Y cuando se vuelve a la normotonía, se vuelve, el programa se termina, ¿ya? Todas las enfermedades, de un resfrío hasta un cáncer, tienen estas dos fases si yo resuelvo el conflicto. Entonces, ¿qué tenemos que observar aquí? El ritmo de la naturaleza. O sea, toda la naturaleza tiene ritmos. Nosotros, nuestro sistema nervioso autónomo, tiene autónomo porque se manda solo. Por más que nosotros queramos que no controlarlo, no lo podemos controlar, ¿ya? Tal vez la respiración un poco, pero si aguantamos la respiración más de 3 minutos, lo más probable es que nuestro cerebro diga algo anda mal y le vamos a hacer que respire igual aunque no quiera. Entonces, porque nadie se puede suicidar aguantando la respiración, ¿ya? Entonces, este sistema nervioso autónomo, que gracias a él podemos funcionar sin preocuparnos de la glucosa que llevamos en sangre, ni del pH, ni de las palpitaciones que necesitamos, ni de la orina, ni nada de eso. Tiene 2 partes, el sistema nervioso simpático, que funciona más durante el día, como les decía, para poder desarrollar las distintas actividades que tenemos. Y en la noche necesitamos reparar, y para eso, de eso se encarga el sistema nervioso parasimpático,
proceso que llamamos vagotonía. ¿Se imaginan ustedes que a una persona que está en su vida normal, por ejemplo, estas personas que están aquí, viniera alguien y les dijera a las 3 de la mañana, los moviera y les dijera, oye, ¿por qué estás durmiendo? Despiértate, no seas depresivo, anímate? No creo, ¿cierto? Ninguno de ustedes haría eso porque saben que es normal que si estuvo en el día teniendo actividades, en la noche tiene que dormir. Y si un día tiene más actividades, si uno un día corre la maratón, va a necesitar más días para reparar y más tiempo de descanso. Entonces, ¿por qué cuando alguien está enfermo, lo animamos a hacer cosas, pero no estés tirado en la cama, pero deja de dormir? O, por otra parte, nos preocupamos si la persona descansa mucho. Entonces, cuando una persona está en un proceso de reparación de un cáncer, va a dormir mucho, porque necesita ocupar toda su energía en eso, ¿ya? Entonces, es importante respetar estos ritmos de la naturaleza. Todo tiene ritmo, existe invierno, verano, existe el día, la noche, existen los ciclos en la naturaleza, todo tiene un ritmo. Jaime relata la incoherencia de las UCI, de los centros médicos, donde la persona está sumamente demandada porque está en un cuadro crítico y no la dejan descansar. Entra un médico a hacer algo, después otra cosa, a evaluar una enfermera, o sea, están constantemente interviniendo, y si bajan sus pulsaciones se desesperan, o si baja su oxigenación se desesperan, pero resulta que esa persona está con todo al mínimo, pero esas son las incoherencias de no respetar que la persona está en shock, se está recuperando, necesita tiempo para sanar, necesita el espacio para sanar. Entonces, también acostumbrémonos cuando un pariente esté enfermo, permitirle estar, si quiere, estar todo el día acostado. Sobre todo a las mujeres les pasa mucho que sienten culpa por no desarrollar las tareas del hogar porque se sienten mal. Es importante permitirnos descansar y reparar, y que lo más importante es nuestra salud. Entonces les pongo esta imagen a propósito de tanta cosa que se difunde de cosas para sanar. La medicación está toda hecha para cortar los procesos biológicos o para apurarlos. Entonces, yo les muestro esta imagen de un huerto de almendros que está en época de invierno. El dueño de este huerto, ¿ustedes creen que se le ocurriría arrancarlo porque se le cayeron las hojas y porque parece que estuvieran muertos los árboles? En ningún caso, ¿cierto? Perdería una inversión enorme. La naturaleza tiene sus ritmos, ¿ya? Y si yo viví una situación de estrés muy grande que vendría siendo como el verano, donde se producen los frutos y todo eso, necesito un tiempo de descanso, al igual que estos árboles, que están ahí en dormancia esperando la primavera. Una persona que desconoce que existe el invierno probablemente sí sacaría el árbol, o cuando ve que se caen las hojas, trataría de pegárselas, trataría de echarle agua, trataría de hacer fertilizante, trataría de inventar una forma de que el árbol se mantuviera como él cree que es estar bien. Pero si conoce el invierno, sabe que es parte del proceso natural y no puede impedirlo. Haga lo que haga, va a seguir. Y cuando termine el invierno va a llegar la primavera. Es eso lo que tenemos que respetar en el proceso de enfermedad, ¿ya? Lo que más le cuesta a las personas es esperar los tiempos. Yo creo que el nombre de paciente es bastante acertado, a pesar de que hay gente que no le gusta. Yo creo que sí, que la persona que está enferma tiene que ser paciente. Requiere de mucha paciencia para poder terminar su proceso y esperar los tiempos naturales. Claro, yo puedo usar una medicación o un producto, algo que me acorte el proceso. Como pasa, yo no soy agrónomo, pasa también que uno puede, con los cultivos, ponerlo en un invernadero, los tomates por ejemplo, ponerlo en un invernadero, usar químicos, apurar
usar hormonas, lo que sea, apurar el proceso. Pero ese tomate no tiene ninguna relación con el tomate que se cultiva en el momento que se tiene que cultivar y a los ritmos que son propios de la naturaleza. No es azar que dure tantas semanas el desarrollo de un cultivo, como tampoco es azar que se demore tantas semanas o tantos meses el desarrollo de un tejido o la recuperación de un órgano. Estamos acostumbrados a apurarlo todo. La medicina occidental nos acostumbró a ir al médico que me den un remedio o me saquen el órgano y así alivio el dolor. Lo que más cuesta para trabajar con esta medicina es que la persona tenga confianza y paciencia en el proceso. Y eso es relevante para terminar el proceso de manera biológica óptima. Porque estos programas están en los 3 niveles. No solo a nivel orgánico, nosotros estamos preocupados de la herida, del tumor, del síntoma. Pero se nos olvida que en la psique también hay un proceso que corre en sincronía con este síntoma. Y resulta que nosotros, si apuramos artificialmente lo orgánico, muy probablemente no logremos incorporar el aprendizaje que tenemos que incorporar en la psique para que se termine ese programa. Y probablemente en un año más o 2 años más voy a tener que volver a recurrir al mismo producto porque voy a recaer en el conflicto. ¿Ya? Los productos no resuelven conflictos, los productos alivian los síntomas, pero ¿es realmente necesario hacerlo? La mayoría de las veces no. Eso es lo que uno tiene que evaluar según la persona. Si yo veo que una persona tiene un melanoma enorme y en su mama y que el melanoma es conflicto de ataque, de verse mancillada, humillada, obviamente ese melanoma le puede hacer recaer en el conflicto y ser un círculo vicioso. Por lo tanto, ahí sí yo ocuparía una cirugía para sacarlo o un producto que lo elimine rápidamente para no alargar el proceso y para evitar que la persona tenga recaída. En casos muy específicos se usa medicación y eso depende de cada paciente, de la psique del paciente y de las condiciones sociales, económicas y de todo tipo del paciente. Pero que aquí no van, si quiere hacer medicina germánica, no puede tener protocolo, porque todas las personas son diferentes. Tendríamos que tener 7.800 protocolos, es imposible. ¿Ya? Si uno se interesa realmente en el paciente, se le van a ocurrir las estrategias y las formas junto con el paciente para llevar a mejor término el proceso.